Paletas. Espero que mi pintura perdure sin resquebrajaduras. Quisiera llegar ante los jóvenes pintores del año 2000 con alas de mariposas. La mimosa mimética. Pierre Bonnard. El atelier de la mimosa. Museo Nacional de Arte Moderno, Centro Georges Pompidou, París. En primer plano, una baranda sostenida por barrotes verticales. En segundo plano, dos paños de paredes bordean una vidriera. Detrás de la vidriera, un paisaje recortado en estratos sucesivos. Una superficie verde claro, sin duda un cerco vegetal. Una superficie de un amarillo vivo, la mimosa. A la izquierda y hacia abajo, casas ahogadas en la vegetación. En el plano posterior, otras construcciones dispersas en la campiña. Un paisaje cerrado por montañas. Una delgada cinta de cielo. El atelier de la mimosa es una tela cuadrada de 1,27 m de lado. Pierre Bonnard descubre la luz de la Costa Azul hacia 1909. Para él es una revelación, algo de las 1001 noches. Vuelve allí casi todos los años. Saint-Tropez, donde frecuenta Signac y sale al mar con él. Antibes, desde donde se dirige a los de Renoir, en Cannes. Grasse, Cannes. El Canet, en fin, en las alturas de Cannes. En febrero de 1926, Bonnard tiene 59 años. Compra en el Canet, en la avenida Victoria, una pequeña casa ubicada en la cima de una pronunciada pendiente recortada en terrazas. Bonnard transforma la casa bautizada El Bosquecillo y la hace confortable. Persianas verdes, fachada con revoque rosado, permanece modesta, pero frente a la terraza superior, un inmenso panorama. La curva de la bahía de Cannes, hoy en día oculta en partes por los árboles, la cadena del Esterel y los valles que descienden hacia la ciudad. A partir de 1939, Bonnard no deja ya Le Canet más que en raras ocasiones. Pinta allí el atelier de la mimosa durante la Segunda Guerra Mundial. Lo retoca y lo termina en 1946 en el curso de una estadía en Fontainebleau, en lo de su sobrino Charles Terrasse. El pintor muere en el Canet en enero de 1947. Permanecido en la familia, el cuadro fue comprado por el Museo Nacional de Arte Moderno en 1978. Siempre se habla de la sumisión ante la naturaleza. Está también la sumisión ante el cuadro. El bosquecillo, que figura a menudo en el marco y los paisajes de sus alrededores, darán origen a 283 pinturas. Paisaje en el Canet. Cielo de tormenta sobre Cannes. El jardín es también una gran fuente de motivos. El almendro. Último cuadro de Bonnard. Un gran comedor se abre sobre la terraza por una puerta-ventana. El pintor lo muestra tanto de noche como de día. Preparación de la cena. Rincón del comedor. Él aísla partes. Marta en el comedor. En el placard blanco, las posiciones de las 4 puertas del placard y la luz artificial cantan las variaciones insólitas de un espacio familiar. El pintor se aproxima,
es el placar rojo. La luz eléctrica proyecta los pequeños azulejos, de allí los trazos verticales. Misterio óptico de los que únicamente la visita de los lugares puede dar la clave, como si Bonnard quisiera probar que el menor recoveco tenía siempre su parte de extrañeza. En este piso, la habitación del pintor, austera. Por encima del lavabo, un espejo. Frente al lecho, una ventana. La pequeña ventana. Del otro lado del palier, el salón pequeño. Interior blanco. Matiné en el Canet. Florero sobre la chimenea. Igualmente, el cuarto de baño sirve de decorado a unos 20 cuadros. Desnudo de pie. Desnudo con guante de crin. Salida de la bañera. La toilette. Desnudo en la bañera. El modelo cada vez es Martha Bonnard, compañera del pintor desde 1893. Mujer niña de talla pequeña, de cuerpo delicado, delgada y esbelta, fue sujeto de 384 cuadros, de los cuales 147 son desnudos. El atelier por fin. Bonnard lo ha hecho construir al norte de la casa. Un entrepiso en trapecio, limitado por una balaustrada, domina desde algunos escalones un espacio rectangular. Sobre un lado de esta parte baja del atelier, una gran bahía vidriada, separada en 4 bandas verticales, con su parte central abriéndose como una ventana. Esta vidriera da sobre los jardines vecinos y sobre las tierras del Canet interior. En el techo, otra vidriera. De esta pieza, Bonnard da, en 1932, una primera pintura hoy en día no localizada. Después, una litografía. En fin, el atelier de la Mimosa. Bonnard no pinta jamás sobre el motivo a la manera de los impresionistas. Busca captar la luz como Monet y la sensación como Cézanne, pero desconfía del contacto demasiado íntimo con el sujeto. Su marcha consiste en captar, con la única ayuda del dibujo, tanto las líneas y las formas como las luces y los colores de un instante privilegiado. Sus agendas han sido conservadas. Cada día, una simple constatación del tiempo que hacía. Según los propósitos del pintor, era una manera de rememorar una luz, una atmósfera particular. A veces, listas de compras a hacer, pero sobre todo, cantidades de pequeños croquis. Nace un tema que se desarrolla al filo de los días. El interior blanco, de marzo de 1929 a marzo de 1932. La toilette, de febrero a diciembre de 1932. Y con frecuencia, frases breves, reflexiones sobre la pintura. Las grandes formas, aún en los pequeños formatos. Existen también cientos de dibujos de Bonnard sobre hojas sueltas. A veces, un croquis está anotado con nombres de colores. Pero con mayor frecuencia, como en las agendas, el dibujo corresponde a una suerte de estenografía personal del pintor. Contrastes, ritmos, colores, degradés, reflejos y pinceladas están figurados. Así fue preparado el atelier de la Mimosa. L'atelier aux Mimosas a été ainsi préparé.
Bonnard no utiliza caballete ni bastidor. Compra su tela en rollos. Recorta una superficie que fija en la pared del atelier con ayuda de chinches. Detesta sentirse limitado por los formatos de las telas ya preparadas de los comercios. Varias telas están fijadas en la pared al mismo tiempo, en las que el pintor trabaja por intermitencias, de pie o trepado sobre un escabel. Sobre una mesita, vemos el material. Pinceles, tubos de colores, paleta honda donde Bonnard prepara y prueba sus tintes. En fin, paleta clásica rectangular. El único terreno sólido del pintor son la paleta y los tonos. La tela es enduida por una preparación clara, entre el blanco y un gris azulado, matiz que aparece en numerosos, pequeños intersticios. Todo el cuadro está compuesto con ayuda de jugo teñido y pinceladas livianas. Los montantes de la vidriera están trazados en negro con un pincel muy fluido cargado de benzina y frotado contra la tela. Luego los trazos son retomados con ayuda del azul y del blanco. A la derecha, el muro está compuesto por varios paños de color que a veces se mezclan en sus límites: púrpura, amarillo de Nápoles, vermellón, gris azulado, rosa, amarillo. Del lado izquierdo, capas un poco más espesas dan la textura granulosa del muro en un tinte púrpura. Vienen después sucesiones verticales de colores: ocre amarillo, verde esmeralda, anaranjado, rojo, amarillo limón, azul de ultramar, negro y gris verdoso. Estos colores ondulan y se transforman unos en los otros. Una fotografía de la época muestra que se trata de una gruesa cortina. La superficie visible en primer plano es una pequeña mesa acanalada bordeada de bambú. Ella fue primero dibujada al pincel negro, luego representada por una mezcla de pinceladas anaranjadas, ocre amarillo, rojo y púrpura. En el exterior, el seto vivo está formado por una mezcla de verde oscuro, verde claro y amarillo manchado con un poco de marrón. Para la zona de la mimosa, Bonnard primero ensució la preparación clara con jugos grises y verde pálido. Luego fijó pinceladas amarillo limón entremezcladas con verde y azul. En las partes más ralas, el verde toma más amplitud, con algunos acentos livianos de negro evocando las ramas. En una escotadura de la mimosa, un fragmento de techo recuerda a esos pequeños personajes ocultos de las adivinanzas populares. Esta zona es una especie de punto focal, de centro de gravedad del cuadro. Ella destruye la uniformidad del paño de vidriera verde y amarillo y fuerza a los ojos a ajustar su visión para medir la profundidad. En fin, refuerza, por contraste, el estallido de la mimosa amarilla. Si se la suprime, el cuadro parece perder su fuerza. Las casas en la campiña están dibujadas en negro. Pinceladas de blanco para las fachadas, para los techos, pinceladas o arrastres rojos sobre pinceladas de amarillo, o a veces a la inversa. A la distancia, el efecto es anaranjado. Diversas variedades de follajes. Racimo de pinos de ramaje verde claro, una mezcla de varias densidades de verdes, de azul, relieves en pinceladas blancas, pequeñas pinceladas marrón claro, tal vez piñas. Para el país interior, pinceladas rectangulares azuladas o rojo ladrillo diluido. En todo el cuadro existe una correspondencia estrecha entre la pincelada y la textura del objeto que ella representa. La pincelada es lisa y alargada para la balaustrada de madera pintada. Espesa, blanda y ondulante para los pliegues de la cortina. Trenzada para la pequeña mesa de bambú. Estirada y metálica para los montantes de la vidriera.
En fin, la mimosa es un verdadero desafío para el pintor. Primero, minúsculos racimos de esferas verde amarillento. Las flores estallan después en bolas erizadas y plumosas de un amarillo vivo que el ojo apenas logra circunscribir. Bonnard las traduce con pequeñas pinceladas polvorientas, vaporosas, descendentes. Las pinceladas son lisas, unidas y continuas en el interior del atelier, rugosas, dispersas y discontinuas en el exterior. El conjunto es muy abigarrado. El cuadro es una serie de pinceladas que se ligan entre sí y terminan por formar el objeto, el fragmento sobre el que el ojo se pasea sin ningún obstáculo. Para unir esas pinceladas de color, Bonnard lleva el sistema cromático a su paroxismo, jugando con las oposiciones. La superficie más grande del cuadro, la mimosa, es de un amarillo-verde dominante. Bonnard reequilibra, por lo tanto, esta superficie por el gran paño de pared púrpura. Igualmente, el seto, compuesto por varios matices de verde, suscita variedades de rojos dispersos todo alrededor. En las grandes superficies del cuadro, como en la escala de la pincelada, los efectos más brillantes son obtenidos por modulaciones alrededor de colores complementarios o por francas oposiciones de tonos. Los tonos complementarios, muy saturados, cuando están justapuestos, parecen generar luz en lugar de imitarla. Bonnard toma a veces en cuenta la variación diurna de la luz. Así, el desnudo en la bañera es de un cromatismo que parece exagerado. Pero el cuadro no sería la traducción exacta de lo que el pintor pudo observar en el azulejado del cuarto de baño. A la mañana, la luz del sol penetra por la puerta-ventana abierta al este e ilumina el muro de la izquierda de amarillo vivo. Luego, durante un tiempo, la otra ventana al sur no repercute más que la luz azul del cielo. Y hacia el final de la tarde, la luz solar retoma posesión de la superficie blanca y resbala hacia la derecha, hasta los tonos anaranjados, rojos y púrpuras del poniente. Bonnard también está completamente fascinado por la luz artificial. En los dibujos preparatorios, tanto los valores luminosos como los reflejos están marcados. En el atelier de la mimosa, Bonnard opone dos mundos y dos luces. El exterior tratado sobre todo en tintes fríos y el interior sobre todo en tintes cálidos. Primera paradoja. El paisaje, si estaba verdaderamente bajo el sol, debería ser más cálido. Pero los azulados de las lejanías, el amarillo limón crudo de la mimosa, los verdes y azules de las frondas crean una superficie de dominante muy frío, erizado de pinceladas. Esta superficie se opone a las del atelier mismo, suaves y cálidas, jaspeadas y tratadas en continuidad. Otra paradoja. Estos tintes del atelier no deberían ser tan claros como los del paisaje. La explicación es simple. La pequeña ventana del entresuelo y las bombillas eléctricas iluminan bastante el atelier para asegurar este equilibrio entre exterior e interior. Hay rojo sobre las crestas del Esterel. El cielo y las montañas son de un azul oscuro, y la sombra de la cortina está del lado de la vidriera. Bonnard, por lo tanto, ha elegido un momento preciso, la hora entre dos luces, en febrero, cuando la luz eléctrica comienza a rivalizar con la del día que declina. La baranda blanca ilustra bien esta frontera. Ella refleja por un lado la iluminación eléctrica amarilla y por el otro el azul del cielo. Un instante más temprano, el interior hubiera sido visto en contraluz. Un instante más tarde, es al contrario el exterior el que hubiera sido ganado por la noche. La vidriera está alineada sobre el piso del entresuelo. Tiene 1,80 m de alto. Bonnard mide 1,75 m.
Tiene pues la mirada situada solo unos centímetros debajo de la cima de la vidriera. De ahí el poco cielo visible en el cuadro. Las líneas de las dos armazones de la vidriera determinan un punto de fuga y, en efecto, la línea del horizonte pasa un poco por debajo del borde superior del cuadro. A pesar de la aparente espontaneidad de la factura, el cuadro obedece a un sistema perspectivo riguroso. Las líneas de la vidriera y de la baranda forman una reja compleja que corta el espacio, declinando todas las deformaciones posibles del cuadrado: rectángulo, rombo, triángulo, trapecio. Como una partitura musical, hacha de líneas oblicuas, de diagonales contrariadas que se pliegan y se despliegan unas en relación con las otras en iguales armónicos. Durante una visita al Louvre, Bonnard declara: lo que hay más de bello en un museo son las ventanas. En el siglo XV, León Bautista Alberti definió la pintura así: yo trazo un rectángulo del tamaño que me gusta e imagino que es una ventana abierta por la que miro todo lo que estará representado allí. La ventana, con su marco y su bastidor, es esta superficie translúcida que permite ver el mundo exterior. El cuadro, también él con marco y bastidor, es una ventana que se dice abierta al mundo. Desde su casa de infancia a la del Canet, Bonnard ha habitado siempre en casas con puertas-ventanas. Ventanas o puertas-ventanas aparecen con frecuencia en sus cuadros. Ellas le permiten unir espacios, colores y texturas diferentes, sensaciones diferentes unidas por el recuerdo. El espejo es también una ventana. Para sus autorretratos, el pintor elige a menudo el espejo del lavabo de su cuarto. En el marco así recortado, otros marcos, los que dibujan las molduras de los placards, el que está colgado de la pared. La vidriera del atelier está colocada en el centro del cuadro, como otro cuadro, un mosaico, un vitral o un tapiz. Dar la impresión que se tiene cuando se penetra en una pieza, cuando se ve todo y nada a la vez. Bonnard quiere pintar la realidad global del campo visual, percibido primero como un ensamblado extendido y confuso de formas, líneas y colores. Juega con las diferencias entre la percepción de los colores y la de las formas. Y pone en escena al mismo tiempo lo que se ve de un solo golpe, lo que se descubre poco a poco y lo que resiste a la exploración. En un primer momento, la mirada percibe con dificultad todos los objetos presentes dentro del marco. Está más bien atraído hacia el centro. Luego él descifra los cortes geométricos de la arquitectura. Después explora los detalles. En el exterior, casas, techos, flores, árboles, montañas. En el interior, mesa en primer plano, baranda. En fin, las zonas más difíciles de leer: cortina, mesa del segundo plano en el nivel inferior, con la botella de tinta, la caja, los papeles blancos. La mirada está, pues, primero perdida, luego intrigada, en fin, poco a poco maravillada. La dinámica de lectura impuesta por el cuadro traduce un verdadero programa filosófico: recentrar el espacio alrededor de sí, reensamblar lo minúsculo y lo inmenso, lo cercano y lo lejano, lo interior y lo exterior, lo cálido y lo frío, la luz artificial y la natural, lo privado y lo universal. Es la vidriera translúcida la que sirve de lazo a esos dos mundos. Ella retiene la meditación en el interior, en el espacio privado del atelier, y al mismo tiempo le permite huir hacia el lejano salvajismo de las cumbres.
El recorte estricto en la visión da casi siempre algo falso. La composición en segundo grado consiste en hacer entrar ciertos elementos de visión que están fuera de ese rectángulo. La ventana abierta. En el ángulo inferior derecho, un rostro de mujer. Marta, que juega con el gato y que el pintor ha camuflado en los tintes próximos al fondo. La mesa y el jardín. Una vez más, Marta sobre el borde, fundida con las flores y la pared roja. Bonnard juega así con la diferencia entre visión central y visión periférica. La periférica no reconoce más que los fuertes contrastes de tonos. En una primera aproximación al cuadro, esos detalles, tratados tono sobre tono, pasan entonces inadvertidos. El ojo que ha explorado todas las zonas de la tela termina por descubrir muy abajo, a la izquierda, un rostro amarillo y rojo aureolado de azul. Él no figuraba en ninguna de las versiones anteriores. Dibujos, litografía o tela. Está cortado por el marco. Ha sido dibujado al lápiz y apenas cubierto con pintura. ¿Quién es? Tal vez Marta. Ella muere el 26 de enero de 1942. Ese día, Pierre Bonnard inscribe solamente una pequeña cruz en su agenda. Es la misma estación en que las mimosas comienzan a florecer. El pintor la ha colocado en el margen de su cuadro como un recuerdo que se borra, o también como un ángel tímido en una anunciación. Pero, ¿qué podría ella anunciar? Tal vez otra manera de pintar. La pintura o la transcripción de las aventuras del nervio óptico. Bonnard escribe estas palabras en su agenda años antes, en febrero de 1934. En febrero, todas las mimosas del Canet están en flor. La flor de invierno anuncia la primavera, la renovación. La frase también significa que en pintura ya no pasa nada, que ya no hay tema, ni Dios, ni héroe, ni historia. Nada más que lo visual. Entonces, en efecto, las ilusiones y los deslumbramientos del nervio óptico. Y de esta nada se trata de hacer el tema del cuadro. Las grandes telas del pintor representan escenas de apariencia clásica antes que otra cosa, el mecanismo mismo de la percepción visual. Es decir, para Bonnard, gran lector tanto de Mallarmé como de Proust, el momento preciso donde un fragmento de tiempo anodino, aislado, se vuelve la sustancia misma de la memoria. La mimosa, aún mantenida a distancia por el bastidor de la vidriera, desborda sobre los montantes y los roe. Ella irradia hasta el interior de la pieza donde su color, tan insidioso como su perfume, salpica sobre todos los objetos y parece incluso engendrar el rostro fantasmal de Marta. Con su pincelada granulosa y vaporosa, mimética, ella viene hacia el pintor en el atelier, hacia el visitante en el museo. Mirar a la mimosa en la cara es mirar el color más claro del espectro y el instante mismo en que se recobra el tiempo perdido.